Bienvenido al video número 31 del curso de AutoCAD. En este video vamos a aprender a utilizar el comando mirror o espejo y el comando rotate o rotar. Son estos dos comandos que se encuentran en la barra de edición de dibujo. Mirror está aquí. Vemos el símbolo es dos triangulitos separados por un eje. Y el de rotar, el típico que encontramos en la mayoría de software o de programas de Windows o programas en general de dibujo y de diseño. Entonces para ello vamos a tomar como ejemplo la mesa del comedor que teníamos en nuestro proyecto. Vamos a dibujarla ahora sí en su totalidad. Esta es una mesa que mide 1.20 de diámetro, las sillas miden 0.40. La silla está separada a 5 o 0.05 unidades de la mesa y el espaldar está separado a 0.03 unidades. El espaldar también tiene un espesor de 0.03 unidades. De todas formas, cualquiera de esas medidas las puede corroborar con el comando dist que ya conocemos, o sencillamente siga este video y utilice las mismas medidas que voy a utilizar acá para dibujar ese ejemplo. Entonces vamos a comenzar primero que todo buscando una capa adecuada para ese mueble. Ese mueble podemos buscar la capa muebles precisamente para dibujar la mesa. Una vez le doy la capa, entonces me dirijo al comando círculo, hago clic en círculo. Él me va a decir especifique el centro del círculo, entonces vamos a hacer ese centro en un punto del área de gráfica, simplemente haciendo clic. Como es un mueble, pues no necesariamente tiene que quedar en una coordenada exacta ni en una referencia exacta, entonces simplemente ubico el círculo, el centro del círculo, y luego lo que hago es darle el radio. Entonces como es una mesa de 1.20 de diámetro, pues simplemente escribo 0.6 que sería el radio y le doy enter y obtengo ya el círculo que forma esa mesa. Luego tenemos el círculo que forma la silla. Ese círculo se encuentra a 0.05 unidades o 5 centímetros de la mesa. Entonces para dibujarlo nos podemos guiar por, digamos, podemos guiarnos a través de un track point para ubicar ese primer punto de ese círculo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Diríjase a círculo, haga clic en círculo y antes de darle cualquier opción, dele la opción 2P. ¿Sí? Antes de darle el centro, dele la opción 2P, que es por dos puntos. Dele 2P, dele enter. Y una vez le da 2P, él le va a decir especifique el primer punto del círculo. Aquí vamos a ir a pedir el track point. Entonces vamos a venir a track. Recuerde que el track no es un OSNAP propiamente, es una ayuda al OSNAP. Entonces haga clic en track point y una vez hace clic en track point, vaya a cuadrante. Una vez se ubique en cuadrante, haga clic en cuadrante, ahí sí se acerca al cuadrante, haga clic en este cuadrante y le va a aparecer el track point. Mire. A partir de ese punto, pues nos vamos a dirigir a ubicar el primer punto de los dos puntos que que nos van a formar que nos va a formar nuestro círculo. Entonces el primer punto está a 0.05 unidades del círculo que acabamos de trazar. Una vez le doy el 0.05 en la línea de orden, le doy enter y ahí ubiqué el primer punto de mi círculo a 0.05 unidades. Recuerde que cuando hacemos a través de dos puntos, lo que hacemos es darle el punto final de los extremos del diámetro, cada punto final. Por eso me está diciendo segundo punto final del diámetro. Entonces el segundo punto final del diámetro pues lo puedo hacer a través de una coordenada, fijo el punto, le digo que está a 0.4, que es el tamaño total del diámetro, y con un ángulo de 0, es decir, hacia el este, y le digo que enter, y obtengo ese diámetro y ese círculo ubicado en posición exacta de acuerdo a nuestro ejemplo. Una vez hago esto, puedo dibujar por construcción, si quiero, el espaldar que forma la silla. Vamos a acercarnos un poco aquí. Ese espaldar está a 0.03 unidades y también está a 0.03 el espesor del espaldar. También podemos ver que del centro
hacia donde termina el espaldar podemos trazar unas líneas imaginarias que estarían a 45 grados, donde nos dan los límites de nuestro espaldar. Entonces puedo hacerlo por construcción, es decir, podría venir y utilizar el comando offset si quiero, o también puedo utilizar el comando arco. Pero para que sea más rápido puedo utilizar el comando offset, haga clic en offset y dele 0.03. 0.03 es la distancia a la cual está el espaldar, dele enter. Y una vez le da 0.03, seleccione el objeto, hacerle el offset, luego el costado. Repite el procedimiento. Y con esto ya tenemos, digamos, la forma en que va a llevar nuestro espaldar. Lo que debemos ahora es editarla para que nos quede ya en el tamaño preciso. Para terminar el offset, pues dele enter y salir de la orden. Y luego simplemente diríjase y cree una referencia. Esa referencia la puede crear con una línea. ¿Una línea desde dónde? Desde el centro. Vamos a crear una línea desde el centro. Dele una medida cualquiera que supere los 0.40 o 0.20 que mide el radio de ese círculo. Entonces fije el punto. ¿Cuál punto estamos fijando? Este primero. Fije el punto con arroba. Introduzca un valor, por decir algo, de 0.5 unidades y dele un ángulo de 45 grados. Entonces aquí estamos creando una referencia. Luego haga el mismo procedimiento hacia la parte baja. Haga una línea desde ese mismo centro o desde ese punto final de la línea. Fije el punto ahí. Dele la misma distancia 0.5 y dele el ángulo, en este caso sería de 315 o de menos 45, si lo desea también puede introducir un ángulo negativo, menos 45, y dele enter y obtenemos la línea en el otro sentido. Aquí estamos utilizando un poco la construcción en el AutoCAD, o sea, cómo podemos construir también dibujo por referencias con otros dibujos. Para terminar simplemente dele enter y sale de la orden. Aquí el procedimiento pues es cortar, venir a trim y cortar utilizando de plano o línea de corte tanto esta línea como esta línea. Una vez selecciono las líneas de corte, pues avanzo y simplemente corto lo que me está sobrando. Me está sobrando esto y me está sobrando esto. Selecciono los dos elementos de corte y ya tengo la forma del espaldar. Mire, aquí ya se puede ver. Una vez hago eso, simplemente salga, dele enter con el botón derecho del ratón y borre pues esas dos líneas que le estaban sirviendo como líneas de corte, o mejor aún, utilícelas de referencia para hacer el remate de los arcos que tenemos que hacer aquí para cerrar ese espaldar de la silla. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Pues nuevamente utilice el comando trim, pero ahora seleccione de líneas de corte las dos líneas del espaldar, esta y esta, seleccione esas dos como líneas de corte, avance con el botón derecho y corte tanto esta y esta, es decir, solamente deje las referencias que forman que dan exactamente del punto final del arco al punto final del otro arco, en ambos lados, y dibuje un arco. ¿Cómo dibuja el arco? Viene al comando arco, hace clic en arco, se acerca y le dice que le dé el start point, le dice él, entonces no le va a dar el start point, sino le va a decir el centro. Entonces le va a dar C, enter, y va a tomar como centro de ese arco la mitad de esa línea. Entonces se acerca a los midpoint, hace clic en midpoint, se acerca a la mitad de la línea, selecciona ese como centro del arco y luego le va a decir especifique el start point o desde donde arranca el arco. Recuerde que el arco siempre barre cuando le doy el centro en contra de las manecillas del reloj. Entonces, para darle el start, verifique hacia dónde va a correr, hacia dónde va a moverse el arco para darle el start. En este caso, el start o punto de inicio del arco se lo tengo que dar arriba, para que cuando yo haga clic ahí, el arco barra en el sentido que yo necesito que barra. Una vez veo cómo va el arco, me dice especifique el punto final, pues simplemente marco el punto final de mi arco y obtengo el detalle del terminado del espaldar. Después puedo borrar, simplemente venir al comando borrar y borrar este objeto y obtengo el detalle de esa
del espaldar en esa parte o en ese costado. Y ahora tengo que hacer exactamente lo mismo en la parte baja. Entonces vengo a arco, hago clic en arco. Él me dice especifique el estar, entonces no le voy a dar estar, sino le voy a dar el centro. Entonces le digo C enter, es decir, activo la orden centro. Me dice especifique el centro, entonces nuevamente el punto medio de esa línea de referencia que estoy tomando. Entonces esta línea, tomo ese punto medio. Y una vez tomo ese punto medio, él me dice especifique el start point. Entonces el start point va a ser este, porque voy a barrer en contra de las manecillas del reloj, mire. Siempre tengo en cuenta eso, entonces hago clic ahí para start point y luego me dice especifique el end point. Entonces ya barre el arco hasta el end point, que sería este otro punto, hago clic en ese punto y obtengo el arco. Luego simplemente borre la línea de referencia que le está sobrando y obtiene la forma de la silla de una vez. Una vez ya creó la forma de la silla, conviértala en bloque. Entonces viene al comando block, make block, hace clic en make block, le va a colocar aquí silla, curso. Vamos a ponerle curso para diferenciar de otras posibles sillas que hay ahí. Dele pick, es decir, seleccione un punto de inserción de esa silla, el que le guste más está bien. Yo voy a tomar el centro de la base de la silla, ahí. Luego le voy a decir que seleccione objetos, entonces voy a seleccionar todos estos objetos a través de esta ventana de izquierda a derecha. Tengo que cubrir la totalidad de los objetos. Desplegué la ventana haciendo clic y obtengo ya la selección de objetos. Dice que 5 encontrados. Avanzo con el botón derecho del ratón y aquí ya se ve cómo creé mi bloque, entonces simplemente dele OK. Y esto que eran entidades independientes entre círculos y arcos, ahora es un solo bloque. Mire. Una vez he creado mi bloque, entonces ahora sí vamos a ver los comandos que vamos a aprender en este video, que son el comando mirror y el comando rotar. El comando mirror es un comando muy simple, ¿sí? Lo que hace es hacer un espejo o una simetría de un dibujo que ya tengamos. Y lo hace a través de un eje imaginario. El eje es el que sirve de espejo. Entonces, vamos a, así como se ve acá en el icono, vamos a hacer el ejemplo con esta silla. Es decir, vamos a dibujar la silla en este otro lado a través del comando mirror. Entonces, diríjase a mirror, haga clic en mirror. Una vez hace clic en mirror, él le dice seleccione objetos. ¿Qué objetos vamos a seleccionar? Pues la silla a la cual le vamos a hacer el espejo. Seleccione esa silla. Una vez selecciona la silla, él le dice seleccione objetos. Entonces ya no voy a seleccionar más, avance con el botón derecho del ratón. Es decir, este es el mismo procedimiento que hemos hecho con otros comandos de edición. Entonces una vez avanzamos con el botón derecho del ratón, él le va a decir especifique el primer punto del espejo. Especifique el primer punto de la línea de espejo. Recuerde que es un eje imaginario, es decir, no existe. Nosotros lo tenemos que trazar. Es una línea que no se va a dibujar, pero se hace el procedimiento como si la dibujáramos. Entonces lo que vamos a hacer es especificar el primer punto de la línea de espejo. ¿Cuál sería el primer punto de la línea de espejo para este ejemplo? Puede ser uno de los cuadrantes de este círculo. Entonces simplemente me dirijo al cuadrante, hago snap en cuadrante, busco el cuadrante, hago clic en este cuadrante y una vez busco el cuadrante, él me va a decir especifique el segundo punto de la línea de espejo. Mire, ahí se ve la línea como sale en color blanco, pero esto es una línea imaginaria, ¿sí? Es para que se vea claramente cómo es el ejemplo de mirror. Aquí ya se puede ver cómo aparece la silla en el otro lado, pero para que me quede de forma precisa, es decir, para que esta línea quede perfecta, o sea, es decir, ortogonal, puedo utilizar tanto la ayuda orto como otro OSNAP. Puedo venir nuevamente a cuadrante, hacer clic en cuadrante y dirigirme al OSNAP opuesto de cuadrante y ahí me va a quedar perfectamente ortogonal esa silla o en el eje Y. Una vez hago clic ahí, él me va a decir en la línea de órdenes que si borro el objeto del cual estoy haciendo el espejo o no. ¿Sí? Por defecto viene que no, es decir, que permanezca el otro objeto. Pero usted puede tomar la opción sí, es decir, que este desaparezca y me quede dibujado solo el nuevo que estoy creando.
Por defecto viene no, entonces vamos a dejar esa que viene por defecto, entonces simplemente dele enter, mire, aquí dice N, entonces dele enter. Y lo que hacemos es un espejo de esta silla en el lado opuesto. Esa es la forma de crear, de hacer espejo. Es muy simple. Podemos hacer espejo de lo que queramos. Entonces me voy a alejar un poco. Yo le puedo hacer un espejo a toda mi casa. Es decir, puedo venir a Mirror, hacer clic en Mirror, seleccionar, me dice selecciona objetos. Entonces voy a seleccionarlos todos, es decir, voy a ubicar una ventana que me seleccione absolutamente todo lo que tengo dibujado. Avanzo con el botón derecho del ratón. Y una vez avanzo con el botón derecho del ratón, él me va a decir especifique el primer punto de la línea de espejo. Recuerde que la línea de espejo es imaginaria. Pero la línea de espejo es imaginaria y yo puedo hacerla por referencia, así como lo hice con el ejemplo del comedor. O simplemente puedo trazarla haciendo dos clics en el área de gráfica. Digamos que yo la trazara de forma imaginaria simplemente haciendo clic en el área de gráfica, es decir, selecciono, hago un clic aquí, me voy a alejar más y voy a hacer otro clic acá. Mire dónde va a aparecer el mirror de esa que estoy trazando. Observe la línea blanca y vea cómo se empieza a formar el mirror con respecto a donde yo vaya a hacer el segundo clic, es decir, donde marque el segundo punto de la línea de espejo. Si digamos yo hago clic ahí no utilicé ninguna referencia ni ningún ángulo, simplemente hice dos clics, él me va a decir, bueno, va a borrar el anterior o los va a dejar los dos, es decir, cuando está la N quiere decir que voy a dejar ambos, entonces le digo que no voy a borrar el otro, le doy enter y mire que hice un espejo en forma oblicua, o sea, no necesariamente hice un espejo para que me quedara, digamos, para que me quedara completamente ortogonal también, sino también pude crear un objeto en cualquier posición. Puedo así hacer la cantidad de espejos que yo quiera y puedo utilizar la ayuda orto. Digamos, ahora voy a hacer un espejo, mirror, de estos dos elementos. Entonces los selecciono ahora todos, los dos objetos, o los dos planos, a través de una ventana que cubre la totalidad de los objetos. Hago clic para iniciar la ventana y clic para terminarla. Una vez los selecciono todos, dice que encontró 312 objetos. Entonces, ya seleccionados, avanzo con el botón derecho y él siempre me va a decir especifique el primer punto de la línea de espejo. Recuerde que es una línea imaginaria para hacer la simetría o el espejo. Entonces ahora vamos a hacerlo con la ayuda orto. Mire que aquí estamos viendo todas las posibilidades que tenemos. Yo voy a activar la ayuda orto. Entonces él me va a decir especifique el primer punto de la línea de espejo. Entonces yo voy a hacerlo aquí, nuevamente hacer simplemente un clic aquí en el área de gráfica. Voy a hacer el clic ahí. Y como estoy con la ayuda orto, pues esa línea imaginaria también igualmente sale ortogonal. Mire, igualmente sale ortogonal. No se mueve sino en el eje X o en el eje Y. ¿Sí? Dependiendo del eje que yo tome, me va a quedar el espejo. Si tomo el eje Y, pues el espejo va a salir hacia el lado izquierdo de esa línea. Y si tomo el eje X, va a salir hacia arriba. Entonces, lo direcciono y simplemente hago un clic en el área de gráfica nuevamente. Como tengo activo el orto, no se me va a desaparecer, digamos, esa forma que le estoy dando a la línea. Hago clic ahí. Y una vez le doy clic me dice que si va a dejar los objetos o si va a borrar los anteriores. Vamos a seguirlos dejando, entonces no voy a borrarlos, sino le voy a dar enter, es decir que no los vamos a borrar. Y aparece nuestro espejo. Acá en el área gráfica no se alcanza a ver, pero si le doy un extends rápido, ya aparecen ahora sí dentro del área gráfica ese nuevo espejo que acabé de hacer de los dos elementos de abajo. Entonces en eso consiste el comando mirror o espejo. Es un comando muy práctico, sirve para muchas cosas. Yo también puedo, digamos, voy a borrar estos que acabé de crear, voy a borrar. Yo también podría haber creado un bloque y haberlo copiado, haberlo rotado y haberle hecho espejo. Yo también puedo hacerle espejo a los bloques, a todo lo que yo tenga dibujado. Entonces en el caso donde el bloque no entra en la posición que yo quiero, puedo hacerle un espejo para que me quede en la posición que deseo. En este video pensaba enseñar también el comando rotar,
pero el video saldría muy largo, entonces voy a dejar solamente el comando espejo en este video, y en el próximo video sí vamos a ver entonces el comando rotar al detalle. Espero le haya gustado el video y nos vemos entonces en el próximo video.